Hola Rewinners, hoy vamos a abrir esta expansión de saga, La Comunidad del Anillo para El Señor de los Anillos, el juego de cartas, un juego de Nate French que trae Fantasy Flight Games en español. Es de 1 a 4 jugadores, totalmente cooperativo, de unos 30 minutos de duración por jugador y recomendado a partir de 14 años. Si queréis saber qué cartitas nos aporta esta expansión de saga, quedaos con nosotros. Bueno chicos, pues ya nos ha llegado esta expansión de saga de la Comunidad del Anillo, que como bien sabéis corresponden a las dos primeras expansiones de saga de Los Jinetes Negros y El Camino se oscurece, las antiguas, las más pequeñas, ¿vale? En principio todo lo que había en esas expansiones es lo que viene aquí dentro, pero bueno, lo vamos a comprobar, son unas 300 y pico cartas y nada, pues iremos viéndola como siempre, tranquilamente y las vamos leyendo y demás. Venga, vamos a quitar plástico y nada, vamos a emprender este viaje alrededor de la Tierra Media. Venga. Abrimos por aquí. Ok. Venga, vamos a colocarlo. Como veis, lo primero que nos encontramos son las instrucciones, este manual de reglas, ¿no? Con el resumen de componentes, una pequeñísima introducción, ¿no? Que evoca a que Frodo pues va a emprender el camino, ¿no? Va a empezar con esta aventura. 329 cartas, como os decía, con el simbolito de la expansión. Tenemos por aquí las reglas de la expansión de saga, la preparación, cartas de jugador de la expansión de saga, la esfera de la comunidad, que veréis que tiene el anillito ese ahí abajo. Y bueno, pues reglas para multijugador, el anillo único, etcétera. Los escenarios, 1, 2 y 3, deberían ser 6, 4, 5 y 6. Y luego aquí unos mazos recomendados. Me consta que hay uno difícil de hacer, ¿no? 32 rastreadores norteños va a ser complicado. No le hagáis mucho caso, que eso es una erratilla. Y ya está. Y bueno, por aquí el diario de campaña de la saga y demás. Venga, vamos a ver. Obviamente, ¿qué más nos encontramos? Pues nada más. Cartas. Un montón de unos paquetitos de cartas flipantes. Ojo, ojo aquí, cartas. Y bueno, pues espacio para poder guardarlo todo, enfundado y de todo. Vale. Vamos a cortar aquí, ampliamos y vemos las cartitas de una en una. Venga, vamos a verlo. Vamos a empezar por los personajes principales, que como no, tenemos aquí a Frodo Bolsón. 0 hay de amenaza, 2 de misión, 1 de combate, 2 de defensa, 2 de vida, hobbit, portador del anillo. Respuesta, gasta un recurso, digamos anillo, y agota el anillo único para cancelar los efectos de una carta de encuentro que acabe de ser revelada desde el mazo de encuentros. Devuelve esa carta al mazo de encuentros, barájalo y revela una carta de encuentros. Bueno, te puedes salvar ahí brutalmente, ¿eh? He dicho anillo, pero es recurso comunidad, ¿vale? Que no se me olvide, que eso es el simbolito comunidad. Venga, ¿qué más? Tenemos otra vez a Frodo Bolsón, con 0 amenaza, 2 de misión, 1 de ataque, 2 de defensa, 2 de vida, hobbit, portador del anillo. Respuesta, después de que Frodo Bolsón se agote para defender en un ataque, agota el anillo único y gasta un recurso comunidad para tomar como objetivo el enemigo atacante. A continuación, este ataque no inflige daño y cada jugador aumenta su amenaza en 2. Bueno, uno se salva de las traiciones y el otro de los ataques, ¿no? Vale. Luego tenemos aquí en liderazgo a Sam Gamgee. Tiene amenaza 8, 3 de voluntad, 1 de combate, 1 de defensa, 3 de vida, hobbit. Respuesta, después de que te enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza, prepara a Sam Gamgee. Recibe más 1 de voluntad, más 1 de ataque y más 1 de defensa hasta el final de la ronda. Muy bien, Sam. Señor Frodo. Luego tenemos aquí a Merry, otro hobbit con 6 de amenaza, 2 de misión, 0 combate, 1 de defensa, 2 de vida. Hobbit. Merry recibe más 1 de ataque por cada héroe hobbit que controles. Respuesta, después de que Merry participe en un ataque que destruye un enemigo, prepara otro personaje que participase en ese ataque. Y es de la esfera táctica. Y sin embargo, en la esfera espíritu tenemos a Gordo Bolger, con 7 de amenaza, 1 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, 3 de vida, hobbit, acción. Agota a Gordo Bolger para elegir un enemigo en el área de preparación y aumentar tu amenaza en tantos puntos como la amenaza de ese enemigo. Hasta el final de la fase, ese enemigo no contribuye con su amenaza. Límite de una vez por ronda. Bueno, molan, ¿eh?
Luego tenemos aquí en saber a Pippin. 6 de amenaza, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, Hobbit. Cada enemigo en juego recibe +1 a su coste de enfrentamiento por cada héroe Hobbit que controles. Respuesta: después de que te enfrentes a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza, roba una carta. Y como no, tenemos aquí a Gandalf, el Istari. 14 de amenaza, digamos, 3 de voluntad, 3 de ataque, 3 de defensa, 5 de vida. Juega con la primera carta de tu mazo boca arriba. Una vez por fase puedes jugar la primera carta de tu mazo como si estuviese en tu mano. Al jugar una carta de esta forma, Gandalf se considera como si tuviera impresos los iconos de liderazgo, saber, táctica y espíritu. Buah, qué bestia es Gandalf, como siempre. Muy bien, pues estos son los personajes principales, obviamente, los hobbits y Gandalf. Claro, estamos empezando el viaje. Muy bien. Ahora vamos a ver qué cartas nos vienen de liderazgo. Y empezamos por este Bill el Pony, con un coste de 2, 1 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida, criatura Pony. Reduce el coste para jugar a Bill el Pony en 2, si controlas a Sanganji. No puedes tener cartas vinculadas. Cada personaje hobbit recibe +1 punto de impacto. Muy bien, mola. Vienen obviamente 3. Y luego tenemos a Galadriel, esta aliada brutal. Coste 3, 3 de amenaza, 3 de voluntad, perdón. 0 combate, 0 defensa, 3 de vida, Noldor y noble. Al final de la ronda descarta a Galadriel del juego. No, ¿por qué? Qué pena. Respuesta: después de que juegues a Galadriel desde tu mano, busca una carta vinculada de coste 3 o menos entre las 5 primeras cartas de tu mazo y ponla en juego. Devuelve las cartas restantes en cualquier orden. Mola, porque por lo menos luego te preparas lo que viene, ¿eh? Es flipante. Y tenemos la capa Hobbit. Es una vinculada de coste 1, un objeto vincula esta carta a un héroe Hobbit, límite de 1 por héroe. El héroe vinculado recibe +2 de defensa mientras defienda contra un ataque realizado por un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Que ya habéis visto que los costes que la amenaza de los hobbits son muy bajitas, con lo cual lo normal es que siempre el coste de enfrentamiento sea superior. Vale, pues vienen estas 3. Muy guay, vamos con otro. Cartitas de táctica. Tenemos a Boromir, este aliado, coste 4, 1 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa, 4 de vida, Gondor y guerrero. Boromir recibe +2 de defensa al defender contra un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Respuesta: después de que Boromir reciba cualquier cantidad de daño, prepáralo. Vale. Oye, me estoy dando cuenta ahora, a ver. Me estoy dando cuenta de la capa Hobbit, que he dicho una cosilla rara ahí. Claro, dice +2 de defensa mientras defienda contra un ataque realizado por un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Es decir, que cualquier enemigo que se nos enfrente solo, por la revisión de los enfrentamientos, ¿no? Para ver si se enfrenta o no se enfrenta, pues siempre va a estar por encima. Bueno, o igual. Vale, bueno, sí. No era exactamente lo que había dicho de los hobbits, pero me habéis entendido, creo. Bueno, tenemos a Boromir en táctica, que ya os decía. Muy guay. Y ahora tenemos a Granjero Maggot. Hobbit también. Tiene coste 3, 1 de voluntad, 2 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida. Respuesta: después de que el Granjero Maggot entre en juego, inflige 1 punto de daño a un enemigo enfrentado a ti. O 2 puntos de daño si el coste de enfrentamiento de ese enemigo es superior a tu amenaza. Es de esfera táctica, que no sé si lo he dicho. Vale. Y luego tenemos la daga de Oesternesse. Artefacto, objeto, arma, coste 1, vincula esta carta a un héroe restringido. El héroe vinculado recibe +1 de ataque o +2 de ataque si ataca a un enemigo con un coste de enfrentamiento superior a tu amenaza. Funcionan todas las cartas un poquito ahí en función de la amenaza de los demás. Muy guay. Luego tenemos este evento, determinación mediana, coste 1. Acción, elige un héroe hobbit. Ese héroe recibe +2 de voluntad, +2 de ataque, +2 de defensa hasta el final de la fase. Pues muy guay. Venga, vamos con otro. Cartas espíritu. Tenemos aquí a Bilbo Bolsón. Coste 2, 2 de voluntad, 0 ataque, 0 defensa, 2 de vida. Es espíritu, no sé si lo he dicho. Hobbit. Respuesta: después de que Bilbo Bolsón entre en juego, busca una carta vinculada de pipa en tu mazo y añádela a tu mano. Baraja tu mazo. Y aquí tenemos objeto pipa. Una pipa Hobbit. Coste 0. Vincula esta carta a un personaje Hobbit. Límite de 1 por personaje. Respuesta: después de que tu amenaza sea reducida por el efecto de una carta de evento, agota la pipa Hobbit para robar una carta. Genial.
Y aquí tenemos Anillos de Humo, un evento, coste 2, acción, reduce tu amenaza en 1 por cada pipa que controles. Cada héroe con una carta vinculada de pipa recibe +1 de voluntad hasta el final de la fase. ¡Guau, qué guapísima esta carta! Tío. Le pones una pipa a cada hobbit y flipas. Muy bien, vamos con saber. Empezamos con Cebadilla Mantecona. Coste 2, 1 de voluntad, 0 ataque, 1 defensa, 3 de vida, saber, Bri. Si todos los héroes que controles tienen el rasgo Hobbit, el daño de los ataques sin defensores contra ti puede ser asignado a Cebadilla Mantecona. Genial. Elrond. Tenemos coste 3, 3 de voluntad, 2 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida, saber, Noldor, curandero. Al final de la ronda descarta a Elrond del juego, como Galadriel. Respuesta. Después de que Elrond entre en juego, elige una opción, cura todo el daño de un héroe, descarta una carta vinculada de estado o cada jugador roba una carta. Grandísimo Elrond. Piedra de Elfo, un artefacto objeto de coste 1, saber, vincula esta carta al lugar activo. El lugar vinculado recibe +1 punto de misión. Respuesta. Después de que el lugar vinculado sea explorado, el jugador inicial pone un aliado en juego desde su mano. Y luego este evento... Que pasen de largo, coste 3, saber, reduce el coste para jugar que pasen de largo en 1 por cada héroe, hobbit o montaraz que controles. Acción, cada enemigo recibe +5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Para evitar los Nazgûl, Venga, vamos con las neutrales. Y empezamos con esta vara de Gandalf, artefacto objeto. Vara, coste 2, vincula esta carta a Gandalf y es restringida. Acción, agota la vara de Gandalf para elegir una opción, elegir un jugador para que robe una carta, añadir un recurso a la reserva de recursos de un héroe o descartar una carta de sombra de un enemigo que no sea único. La pipa de mago, coste 1, objeto pipa, vincula esta carta a un personaje Istari, límite de 1 por personaje. Acción, agota la pipa de mago para intercambiar una carta de tu mano con la primera carta de tu mazo. Qué guapo también está, Un evento, llama de Anor. Tenemos coste 1, hechizo, acción. Añade la llama de Anor a la zona de victoria y descarta la primera carta de tu mazo para preparar un personaje Istari que controles. Ese personaje recibe +X de combate hasta el final de la fase, donde X es el coste de la carta descartada. Victoria 1, Muy bien. Y luego tenemos aquí la Comunidad del Anillo, coste 2, una carta de comunidad. Vincula esta carta al portador del anillo. Cada héroe recibe +1 de voluntad. Obligado, después de que un personaje sea destruido, descarta a la Comunidad del Anillo. ¡No! La Intuición de Frodo, coste 2, un evento de la comunidad. Acción. Cada héroe que controles recibe +1 de voluntad hasta el final de la ronda. Roba una carta por cada héroe hobbit que controles. Y ya está. Estas son todas las cartas. Ahora vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Pues una vez vistas todas las cartas, digamos, de jugador que vienen, ¿verdad? Tenemos ahora los 6 escenarios. Entonces, a ver, no quiero hacer spoiler, o no quiero hacer demasiado spoiler, pero vamos a ver un poquito de qué va la cosa, ¿vale? Entonces, vamos a leer esta carta solo por delante, las misiones las veremos solo por delante, y luego veremos un poquito los enemigos, los lugares, eso sí, ¿vale? Venga. Este primer escenario es una sombra del pasado. El Señor de los Anillos, parte 1. Está jugando en modo campaña. Preparación. Vincula el señor Sotomonte al portador del anillo. Añade el retraso de Gandalf al área de preparación. Añade a Gildor Inglorion y el anillo los atrae al mazo de encuentros y barájalo. Y el anillo los atrae. Está un poquito raro. Una coma ahí había venido bien. Vale. Entonces, bueno, te dice un poco cómo vas a preparar el escenario, ¿no? Y aquí tenéis esta carta que dice 3 es compañía. Que es, uy, no quiero haceros esta trampita. 3A, 2A. Es que vienen al revés colocadas, no es que lo haya hecho yo. 3 es compañía, una sombra del pasado. Y dice así: en efecto, el anillo que Frodo Bolsón heredó de su tío Bilbo es el anillo único. Tras deliberar con el mago Gandalf, Frodo decide marcharse de la comarca y llevar el anillo a Rivendell. Bueno, no os voy a decir cómo hacemos la preparación porque tampoco tiene mayor sentido, pero bueno, ya sabéis, todos habéis visto las películas y habéis leído el libro, con lo cual, bueno, sabéis de qué va el tema. Fijaos en los lugares: Bolsón cerrado, 0 de amenaza, 3 pasos de progreso, comarca. Respuesta: después de que Bolsón cerrado abandone el juego, cada jugador roba una carta por cada héroe hobbit que controle y tiene victoria 1. Bosque cerrado, tiene una amenaza, un paso de progreso. Mientras el bosque cerrado sea el lugar activo, reduce el valor de cada ocultación X en 1. Tiene victoria 1 también. Arroyo Cepeda,
tiene 1 de amenaza, 5 pasos de progreso, bosque arroyo, al ser revelada viaja a arroyo Cepeda. Si hay otro lugar activo actualmente, devuélvelo al área de preparación, victoria 1. Habar tiene 2 de amenaza, 2 progresos, comarca, respuesta. Después de que los jugadores viajen al Habar, cada jugador enfrentado a un enemigo Nazgûl puede preparar un héroe que controle, victoria 1. Y aquí tenemos la balsadera de Gamoburgo, 3 de amenaza, 9 pasos de progreso, río, inmune a efectos de cartas de jugador. Mientras haya al menos otro lugar en juego, los jugadores no pueden viajar aquí. Viaje, el jugador inicial debe realizar una prueba de ocultación 3 para viajar aquí. Si la balsadera de Gamoburgo es explorada, los jugadores ganan la partida. Chicos, así que eso será uno de los objetivos. Tenemos este lugar, País de la Colina Verde, 2 de amenaza, 3 pasos de progreso, bosque. Mientras el País de la Colina Verde sea el lugar activo, los personajes reciben +1 de voluntad, mientras estén asignados a pruebas de ocultación. Bueno, luego tiene su efecto de sombra, ¿no? Que el enemigo atacante recibe +1 de combate o bien +2 si ha fracasado en una prueba de ocultación en esta ronda. Vienen 3. Camino de Cepeda, que lo hemos leído antes, juraría. Pero no sé si no sé si era igual, ¿verdad? Me ha dejado un poquito a ver. Arroyo de Cepeda. Vale. Este es el camino de Cepeda. 3 de amenaza, 3 pasos de progreso, camino. Mientras el camino de Cepeda esté en área de preparación, suma 2 a la amenaza total de las cartas descartadas cuando un jugador resuelva una prueba de ocultación. Viaje, el jugador inicial debe realizar una prueba de ocultación 1 para viajar aquí. Vienen 3. Luego tenemos Marjala, 3 de amenaza, 4 pasos de progreso, terreno pantanoso, obligado. Después de que un jugador fracase en una prueba de ocultación, añade un enemigo Nazgûl desde la pila de descartes al mazo de encuentros, si es posible, y luego baraja el mazo. Como sombra, el enemigo atacante recibe +1 de combate o bien +2 si ha fracasado en una prueba de ocultación esta ronda. Y aquí tenemos a los jinetes negros, a los Nazgûl. 35 el coste de enfrentamiento, 4 de amenaza, 5 de ataque, 4 de defensa, 6 de vida. Ocultación 2. No puede tener cartas vinculadas que no sean Morgul. Obligado. Después de que el jugador enfrentado fracase en una prueba de ocultación, el jinete negro realiza un ataque inmediatamente. Guapísimos, ¿eh? Claro, estos nos están persiguiendo, por supuesto. Los cuervos malignos, criaturas. 25 de coste de enfrentamiento, 2 de amenaza, 0 combate, 1 de defensa, 2 de vida. Mientras el cuerpo maligno esté enfrentado a ti, suma 1 al valor de ocultación de cada prueba de ocultación que realices. Y como sombra, si has fracasado en una prueba de ocultación en esta ronda, este ataque se considera sin defensores. Vale, arrastrándose hacia él, una traición, peligro, ocultación 2. Al ser revelada, si has fracasado en una prueba de ocultación en esta fase, retira a todos los personajes que controles de la misión. Sombra, devuelve al enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. En busca del anillo, maldito 2, otra traición. Al ser revelada, comenzando por el último jugador, cada jugador debe devolver un enemigo Nazgûl enfrentado a él al área de preparación o bien realizar una prueba de ocultación 2. Ha visto a Bolsón, otra traición, peligro y oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Límite de 1 por héroe, obligado. Después de que un jugador fracase en una prueba de ocultación, descarta el héroe vinculado. Uf, qué dolor. Y bueno, luego aquí me imagino que tendremos ayudas y cargas, ¿no? Y entonces esto tiene pinta de ser ayuda, ¿no? El señor Sotomonte. Bueno, no, el señor Sotomonte no es ayuda. El señor Sotomonte, esto hay que ponérselo, lo decía en la preparación. Tiene coste 0, es un título permanente. Preparación, vincula esta carta al portador del anillo. Acción, añade al señor Sotomonte a la zona de victoria para elegir un enemigo enfrentado a ti. Hasta el final de la ronda, ese enemigo no puede atacar. De victoria 1. Aquí tenemos a Gildor Inglorion. Los jinetes negros, 3 de voluntad, 2 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida, Noldor. El jugador inicial gana el control de Gildor Inglorion. Obligado, al final de la ronda, descarta Gildor Inglorion a menos que el jugador inicial gaste un recurso comunidad. Y carga, esta sí que es el retraso de Gandalf, que también hay que ponerlo. Los jinetes negros, y dice así. Preparación, añade el retraso de Gandalf al área de preparación. Sáltate el paso de robar cartas durante la primera ronda de la partida. Venga, sin robar. Otra carga, el anillo los atrae. Oleada, al ser revelada, al final de la fase, cada enemigo del área de preparación se enfrenta al jugador inicial. Si el anillo único está agotado, este efecto no puede ser cancelado. Y ya está. Eso es todo en cuanto a una sombra del pasado. Vamos al siguiente escenario. El siguiente escenario es un cuchillo en la oscuridad. El Señor de los Anillos, parte 2. Estás jugando al modo campaña. Aquí ya empezamos a progresar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí problemas en Bree. Llegamos a Bree, ¿vale? Frodo y sus compañeros llegan a Bree, descubren que la sombra de los jinetes negros ya está en la ciudad.
Cuidado, estas las quitamos, esto nada. Y vamos a ver un poquito qué nos encontramos. Obviamente está la taberna del pony pisador. Con 2 de amenaza, 4 pasos de progreso. Bri, respuesta: después de que los jugadores viajen aquí, el jugador inicial pone un aliado en juego desde su mano. Obligado: después de que el pony pisador abandone el juego, descarta cartas encima del mazo de encuentros hasta que hayan sido descartados X enemigos. X es el número de jugadores de la partida. Pone esos enemigos en juego enfrentados al jugador inicial. Victoria 1. La cima de los vientos, donde nos enfrentamos a los Nazgûl ahí. 4 de amenaza, 4 de pasos de progreso, colinas, ruinas, inmune a efectos de carta de jugador. Mientras la cima de los vientos esté en la zona de victoria, cada enemigo en juego recibe -1 de amenaza. Viaje: el jugador inicial debe agotar el anillo único para viajar aquí. Victoria 4. Hombre, el bosque de Chet. 2 de amenaza, 2 de progreso. Bosque: mientras el bosque de Chet esté en el área de preparación, los enemigos espías reciben +1 amenaza, +1 de combate. Y como sombra, descarta una carta al azar de tu mano. 3 copias. Moscagua: 3 de amenaza, 6 de pasos de progreso. Terreno pantanoso: mientras Moscagua sea el lugar activo, los enemigos no pueden atacar, recibir daño ni ser enfrentados. Obligado: después de que Moscagua se convierta en el lugar activo, devuelve todos los enemigos enfrentados al área de preparación. Victoria 1. Ostras, te metes ahí, los pierdes, por un momento. Colinas de los vientos. Venga, a 3 de amenaza, 2 pasos de progreso, bosque, colinas. Respuesta: después de que los jugadores viajen aquí, coge un enemigo que no sea único en juego y colócalo bajo este lugar boca abajo. Dicho enemigo se considera fuera del juego. Obligado: después de que este lugar abandone el juego, devuelve todos los enemigos que haya bajo el área de preparación boca arriba. Interesante la colina de los vientos. Jinete de Mordor. 35, 4 amenaza, 4 ataque, 3 defensa, 5 de vida. Cuidadito con este Nazgûl, No puede tener cartas vinculadas que no sean Morgul. Mientras el jinete de Mordor esté enfrentado a ti, los personajes que controles reciben -1 de voluntad. Mientras el anillo único esté agotado, el jinete de Mordor recibe -10 a su coste de enfrentamiento. Chulísimo, me gusta la mecánica. Luego tenemos aquí a otro enemigo, Bil el Echal. 38 de coste de enfrentamiento, 3 de amenaza, 1 de combate, 3 defensa, 5 vida, Bri espía. Los jugadores no pueden enfrentarse opcionalmente a Bil el Echal. Obligado: al comienzo del paso de preparación, añade un espectro del anillo que esté fuera del juego al mazo de encuentros y barájalo, o bien cada jugador aumenta su amenaza en 1 por cada héroe no de la comunidad que asignara a la misión. Victoria 1. Otro enemigo, habitante de Bri sospechoso, 28 de coste de enfrentamiento, 2 de amenaza, 3 de combate, 1 de defensa, 4 de vida, Bri espía. Mientras el anillo único esté agotado, el habitante de Bri sospechoso gana el siguiente texto: los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente. Sombra: el personaje defensor recibe -1 de defensa o -2 de defensa si el anillo único está agotado. Vale, tenemos, ostras, 4 ahí, Luego tenemos otro enemigo, sureño bizco, 33 coste de enfrentamiento, 2 de amenaza, 2 de combate, 2 de defensa, 3 de vida, espía. Al ser revelada, debes añadir un espectro del anillo que esté fuera del juego al mazo de encuentros y barajarlo, o bien revelar una carta de encuentro. Y empezamos con las tradiciones. Atención no deseada. Peligro: al ser revelada, debes retirar 2 héroes que controles de la misión, o bien añadir un espectro del anillo que esté fuera del juego al mazo de encuentros y barajarlo. Y como sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Otra tradición, soplo negro, Morgul. Peligro: al ser revelada, vincula esta carta a un héroe que controles. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Límite de 1 por héroe. Reduce la voluntad del ataque y defensa del héroe vinculado a 0. Uf, qué dolor. Y hombre, aquí tenemos la vinculada Montaraz incansable, título permanente. Preparación: vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe +1 de defensa y gana el rasgo Montaraz. Curandero hábil, coste 0, título, es una ayuda vinculada permanente. Preparación: vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe +2 puntos de impacto y gana el rasgo curandero. Guerrero valeroso, una ayuda, coste 0, título permanente. Preparación: vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe +1 de ataque y gana el rasgo guerrero. Bueno, son las ayudas que ya os digo. Héroe noble, coste 0, ayuda, título permanente. Preparación: vincula esta carta a un héroe. El héroe vinculado recibe +1 de voluntad y gana el rasgo noble. Y la parte 2, vista. Vamos a la 3. Pues parte 3 del Señor de los Anillos, huyendo hacia el vado. Estás jugando al modo campaña. Respuesta: cuando un enemigo ataque, añade la primera carta del mazo de cargas al mazo de encuentros y barájalo para cancelar ese ataque. Cualquier jugador puede activar esta capacidad. Mola también. Bueno, tenemos aquí ya que Frodo ha quedado gravemente herido en un ataque en la cima de los vientos. Es que, si ya lo sabéis, no es spoiler porque ya lo sabéis lo que ha pasado. Venga,
Vamos con este objetivo, una herida maligna huyendo hacia el vado. Morgul, vincula esta carta al portador del anillo. El héroe vinculado no puede ser curado. Cuando el héroe vinculado fuese a recibir cualquier cantidad de daño, en vez de eso reduce la vida del portador del anillo en esa misma cantidad. Si la vida del portador del anillo llega a 0, pues los jugadores pierden la partida. Luego tenemos el puente último con X de amenaza, 4 pasos de progreso, puente río, inmune a efecto de carta de jugador. X es el número de jugadores de la partida. Viaje. El jugador inicial debe revelar la primera carta del mazo de cargas para viajar aquí. Victoria 3. Vado de Bruinen, 2 de amenaza, 6 pasos de progreso, río, inmune a efecto de cartas de jugador. Respuesta. Después de que el vado de Bruinen sea explorado, descarta a todos los enemigos enfrentados. Viaje. El jugador inicial debe revelar la primera carta del mazo de encuentros para viajar aquí. Victoria 5. El campamento de los trolls, cómo no. 1 de amenaza, 2 pasos de progreso, bosque. Mientras el campamento de los trolls sea el lugar activo, cada héroe recibe +1 de voluntad, de ataque y de defensa. Tiene victoria 1. Landas de Ten, 2 de amenaza, 3 pasos de progreso, bosque. Mientras las landas de Ten sean el lugar activo, no adjudiques cartas de sombra a los enemigos Nazgûl durante la fase de combate. Obligado, después de que se coloque 1 o más fichas de progreso sobre las landas de Ten, reduce la vida del portador del anillo en 1. Y estas tenemos 3. El viejo camino, 3 de amenaza, 4 progreso, camino, acción. Coloca la primera carta del mazo de cargas encima del mazo de encuentros para colocar 4 fichas de progreso sobre el camino viejo. Usa esta acción solo si estás jugando en modo campaña. La verdad es que mola eso, ¿eh? Jinete cruel, Nazgûl. Coste de enfrentamiento 30, 2 de amenaza, 4 de ataque, 3 defensa, 6 de vida. No puede tener cartas vinculadas que no sean Morgul. Mientras el jinete cruel esté en el área de preparación, gana el siguiente texto. Obligado, al comienzo de la fase de encuentros, el jugador inicial debe reducir la vida del portador del anillo en 1 o bien enfrentarse al jinete cruel. Y ahí 4. Traiciones. Anonadado. Peligro. Al ser revelada debes añadir la primera carta del mazo de cargas al mazo de encuentros, barajarlo y revelar una carta de encuentro adicional o bien aumentar la amenaza de cada jugador en 3 y terminar inmediatamente la fase de misión sin resolverla. Uf, ¡qué dolor! El enemigo está sobre nosotros. Traición. Al ser revelada, cada enemigo enfrentado realiza un ataque. Si no se ha realizado ningún ataque de este modo, el enemigo está sobre nosotros, gana oleada. Y como sombra, dice que si este ataque destruye un personaje, retira todas las fichas de progreso de la misión actual. Bueno, las traiciones son dolorosísimas. Otra traición, un ataque de dolor. Al ser revelada, reduce la vida del portador del anillo en 1. Luego reduce la voluntad, ataque y defensa del portador del anillo a 0 hasta el final de la ronda. Como sombra, si este ataque destruye un personaje, reduce la vida del portador del anillo en 1. Los 9 han salido. Al ser revelada, hasta el final de la ronda trata el cuadro de texto de cada personaje como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. Si un enemigo Nazgûl en el área de preparación, los 9 han salido, gana oleada. Sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Y fijaos, una carga, el peso del anillo, traición, oleada. Al ser revelada, vincula esta carta al portador del anillo. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente de texto. Obligado. Al comienzo de cada fase de misión agota el anillo único o bien revela una carta de encuentro adicional en esta fase. Uf, dolor también. Otra traición, miedo a ser descubierto, carga, oleada. Al ser revelada, el jugador inicial debe agotar el portador del anillo o bien revelar una carta de encuentro adicional. Sombra, el jugador defensor aumenta su amenaza en 3. Me comen vivo, otra carga, traición, oleada. Al ser revelada, el jugador inicial inflige X puntos de daño divididos entre héroes que controle, donde X es el número de jugadores de la partida. Sombra, inflige un punto de daño al personaje defensor. Aterrado, otra carga, traición, oleada. Al ser revelada, el jugador inicial aumenta su amenaza en 3 y pasa la ficha de jugador inicial al siguiente jugador. El jugador defensor agota un personaje de control en caso de sombra. Traición, carga, invadido por el terror, oleada. Al ser revelada, si el anillo único está agotado, el jugador inicial descarta 2 cartas al azar de su mano. Si no es así, agota el anillo único. Sombra, el jugador defensor descarta una carta al azar de su mano. Me flipan todas estas cargas, ¿eh? Venga, vamos con la parte 4. Llegamos a la parte 4. El anillo va hacia el sur. Aquí se conoce que hemos llegado a Rivendell. Estás jugando al modo campaña. Preparación. Cada jugador puede cambiar las cartas de héroe que controle sin la penalización de +1 de amenaza. Los jugadores han ganado las cartas de ayuda, Dardo, Cota de Mithril, Glamdring y Andúril. Cada jugador elige una y la añade a su mano. Si cualquiera de estas cartas de ayuda no es elegida, añádela al mazo del jugador inicial y barájalo. Bueno, pues aquí tenemos obviamente el concilio de Elrond, ¿vale? Obviamente ahí se debate y se crea la comunidad. Y empezamos por el Guardián del Agua, un enemigo, es decir, ya vamos camino a Moria.
Tenemos 50, coste de enfrentamiento, 5 amenazas, 6 de ataque, 5 de defensa, 12 de vida, criatura indestructible, inmune a efectos de las cartas de jugador. No puede abandonar el área de preparación, pero se considera enfrentado a cada jugador. Obligado, tras colocar la sexta ficha de daño sobre esta carta, el jugador inicial toma el control del portador del anillo, agotado y con una ficha de daño. Gran Wargo Jefe. Coste de enfrentamiento 30, 4 amenazas, 5 de ataque, 3 de defensa, 6 de vida, criatura Wargo. No pueden tener cartas vinculadas. Obligado. Después de que el Gran Wargo Jefe se enfrente a ti, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que sea descartado un enemigo Wargo. Pone ese enemigo en juego enfrentado a ti. No viene solo. Otro enemigo, 50 de coste de enfrentamiento, 1 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida, Sabueso de Sauron, criatura Wargo, oleada. El Sabueso de Sauron recibe -5 a su coste de enfrentamiento por cada enemigo que haya en el área de preparación. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de ataque o bien +2 de ataque si el enfrentamiento se produjo en esta ronda. Qué duro este, ¿eh? Madre mía, 4, Wargo Aullador, pues tiene coste de enfrentamiento 38, 2 de amenaza, 3 combate, 2 defensa, 4 vida, criatura Wargo. Obligado, cuando el Wargo Aullador ataque, coloca una ficha de daño sobre el lugar activo. Sombra, si el enemigo atacante recibe +1 de ataque, si este ataque destruye un personaje, coloca una ficha de daño sobre el lugar activo. 2, 3, 4. Crebain de las Tierras Brunas, 28 de coste de enfrentamiento, 3 de amenaza, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, criatura peligro. Al ser revelada, agota un héroe que controles o enfréntate al Crebain de las Tierras Brunas. Obligado. Después de que el Crebain de las Tierras Brunas se enfrente a ti, revela la primera carta del mazo de encuentros. Y aquí tenemos el paso del Cuerno Rojo. 4 de amenaza, 6 paso de progreso, montaña, inmune a efecto de cartas de jugador. Obligado. Cuando el paso del Cuerno Rojo sea explorado, cada jugador asigna X puntos de daño entre personajes que controle. X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. Victoria 1. Y llegamos a las puertas de Durin, 1 de amenaza, 9 de progreso, portal, inmune a efectos de carta de jugador. Debe colocarse el progreso en los demás lugares activos antes de poderlo colocar sobre esta carta. No se puede colocar progreso sobre esta carta a menos que el jugador inicial controle al portador del anillo. Si hay 9 fichas de daño o más sobre esta carta, los jugadores pierden la partida. Colina coronada de árboles, 3 de amenaza, 6 paso de progreso, colinas. Mientras la colina coronada de árboles sea el lugar activo, cada enemigo recibe -1 de amenaza. Obligado, cuando la colina coronada de árboles sea explorada, los jugadores como grupo agotan X personajes que haya en juego. X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. Colinas de Aceveda, 2 de amenaza, 4 paso de progreso, colinas. Mientras las colinas de Aceveda sean el lugar activo, cada enemigo del área de preparación recibe +5 a su coste de enfrentamiento. Obligado, cuando las colinas de Aceveda sean exploradas, cada jugador aumenta su amenaza en 1 por cada ficha de daño que haya sobre ellas. Estribaciones del Cuerno Rojo, 4 amenazas, 5 pasos de progreso, colinas. Mientras las estribaciones del Cuerno Rojo sean el lugar activo, ganan el siguiente texto. Obligado, después de que se añada un enemigo al área de preparación, este recibe -5 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Obligado, cuando las estribaciones del Cuerno Rojo sean exploradas, cada jugador debe descartar X cartas de su mano al azar. X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. Madre mía, qué de lugares, Y todos diferentes y guapísimas las ilustraciones. Eregion, 3 de amenaza, 4 de pasos de progreso, colinas. Obligado, cuando Eregion sea explorada, los jugadores como grupo deben descartar X aliados del juego. X es la cantidad de daño que haya sobre este lugar. Sombra, el jugador defensor descarta una carta vinculada, no objetivo que controle. Vale, y son 3. Ya empezamos con traiciones, regimiento de cuervos. Al ser revelada, coloca 3 fichas de daño sobre cada lugar activo. Madre mía. Sombra, el daño sin defensores de este ataque debe asignarse al lugar activo. Bueno, tenemos aquí más. Tiempo atmosférico, una traición, ventisqueros. Al ser revelada, vincula esta carta al lugar activo. Cuenta como una carta vinculada al estado con el siguiente texto. Límite de 1 por lugar. No pueden colocarse más de 3 fichas de progreso en el lugar vinculado en cada ronda. Si ventisqueros no es vinculado al lugar activo, gana oleada. Frío cortante, tiempo atmosférico. Al ser revelada, cada jugador debe elegir una opción. Descartar cada aliado que controle o bien aumentar su amenaza en 1 por cada aliado que controle. Sombra, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Otra traición, tormenta de aullidos, peligro. Al ser revelada, el enemigo Wargo del área de preparación con el mayor coste de enfrentamiento te ataca o bien cada enemigo Wargo recibe -20 a su coste de enfrentamiento hasta el final de la ronda. Si no hay enemigos Wargo en el área de preparación, tormenta de aullidos gana oleada. Muy bien.
Esta es la misma, vale. Y aquí tenemos ayudas, pues vinculada, dardo, coste 2, artefacto, objeto, arma, vincula esta carta a un héroe hobby restringido. El héroe vinculado recibe +1 de voluntad, +1 ataque, +1 de defensa. Respuesta: después de que el héroe vinculado se agote para defender en un ataque, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Inflige el daño al enemigo atacante igual a la amenaza de la carta descartada. Como mola dardo. Cota de Mithril. Una ayuda, coste 1, vinculada, artefacto, objeto, armadura. Vincula esta carta al portador del anillo. El héroe vinculado recibe +1 de defensa y +1 punto de impacto. Hombre, Glamdring. La vinculada de coste 2, ayuda, artefacto, objeto, arma. Vincula esta carta a un héroe, guerrero o a Gandalf. Restringido. El personaje vinculado recibe +2 de ataque. Respuesta: después de que el personaje vinculado destruya un enemigo orco, roba una carta. Y Andúril. Otra vinculada, coste 3, ayuda, artefacto, objeto, arma. Vincula esta carta a un héroe noble o a Aragorn. Restringido. El héroe vinculado recibe +1 de voluntad, +1 de ataque, +1 de defensa. Respuesta: después de que se resuelva un ataque en el que haya defendido el héroe vinculado, agota Andúril para tomar como objetivo el enemigo que acaba de atacar. Declara al héroe vinculado como atacante contra ese enemigo y resuelve el ataque. Y ahora cargas. Deseo por el anillo, corrupción. Peligro y oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe no de la comunidad en juego. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto. Obligado, después de que el anillo único se agote, aumenta la amenaza de cada jugador en 1 y reduce la voluntad del héroe vinculado a 0 hasta el final de la ronda. Y hasta aquí, chicos, vamos por la parte 5. Pues parte 5, viaje a la oscuridad. Estamos ya dentro de Moria. Estás jugando al modo campaña. Preparación: añade las cartas de carga de traición, perseguidos por el enemigo y sombra del miedo al mazo de encuentros y barájalo. Añade las cartas de carga de objetivo, herida severa y abrumado por la pena al área de preparación. Bueno, ya veis, la larga y tenebrosa Moria. Viaje a la oscuridad. Bueno, no os doy más detalles. Pasamos esto. Y aquí tenemos boom, 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 viaje a la oscuridad. Sombra llama. Obligado, al final de la fase de misión, retira una ficha de daño de boom, boom, boom. Si no hay fichas de daño aquí, añade el Balrog puesto aparte al área de preparación. Obligado, al final de la fase de misión, si el Balrog está en juego, realiza un ataque. Y aquí tenemos el animalito, el Balrog. 50 de coste de enfrentamiento, 5 amenaza, 8 ataque, 9 defensa, 25 de vida. Balrog, sombra llama. Indestructible. Los jugadores no pueden enfrentarse a este enemigo opcionalmente. El Balrog y las cartas de sombra adjudicadas al Balrog son inmunes a efectos de cartas de jugador. Mientras esté en el área de preparación, el Balrog se considera enfrentado al jugador inicial y solo el jugador inicial puede declarar atacantes contra el Balrog. Victoria 50. Jefe orco, 40 de coste de enfrentamiento, 4 amenaza, 4 ataque, 3 defensas y de vida. Orco Uruk. No puede tener cartas vinculadas. Los aliados no pueden defender contra el jefe orco. Obligado. Al comienzo de la fase de encuentros, el jefe orco se enfrenta al jugador inicial. Gran Troll de las Cavernas, 37 coste de enfrentamiento, 3 de amenaza, 6 de ataque, 4 de defensa, 6 de vida. No puede tener cartas vinculadas. Por cada punto de daño de combate sobrante que inflija el Gran Troll de las Cavernas, daño infligido más allá de los puntos de impacto restantes del personaje dañado por su ataque, retira una ficha de progreso de la misión actual. Uruk de Mordor, coste de enfrentamiento 34, 2 de amenaza, 4 ataque, 2 defensa, 5 vida. Orco Uruk. Al ser revelada, el Uruk de Mordor realiza un ataque contra el jugador inicial. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de ataque. Si este ataque destruye un personaje, el enemigo atacante realiza un ataque adicional. Y tenemos 3. Orco de Moria. 38 coste de enfrentamiento, 2 de amenaza, 3 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Orco, al ser revelada, retira una ficha de daño de boom, boom, boom o revela una carta de encuentro adicional. Sombra, aumenta tu amenaza en 1 por cada enemigo enfrentado a ti. ¡Jo, qué chulada esta! También. Arquero de Moria. Coste de enfrentamiento 42, X de amenaza, 3 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida. Orco, peligro, tiro con arco, 2. X es el número de jugadores de la partida. Al ser revelada, asigna X puntos de daño entre personajes que controles. Y aquí vamos con unos lugares. El Gran Puente. 5 de amenaza, 5 pasos de progreso, subterráneo, puente, inmune a efectos de cartas de jugador. Respuesta: cuando el Gran Puente sea explorado, descarta un héroe del juego para infligir X puntos de daño al Balrog. X es el coste de amenaza de ese héroe. A continuación, el Balrog pierde la palabra clave indestructible durante el resto de la partida. Cualquier jugador puede activar esta capacidad. Victoria 5. Vamos, el no puedes pasar. Claro. Cámara de Mazar Bull. Aquí donde encontramos el libro de Balin. 4 de amenaza, 4 pasos de progreso subterráneo, inmune a efectos de cartas de jugador. Los jugadores no pueden avanzar a la siguiente etapa.
Viaje. Cada jugador busca un enemigo distinto en el mazo y la pila de descarte de encuentros y lo añade al área de preparación para viajar aquí. Uno de esos enemigos debe ser el jefe orco si es posible. Victoria 4. Minas de Moria, 2 de amenaza, 4 de progreso, subterráneo. Mientras las minas de Moria estén en el área de preparación, debe colocarse el progreso sobre las minas de Moria antes de que pueda colocarse sobre la misión actual. Sombra. Descarta una carta vinculada no objetivo que controles, o bien 2 cartas vinculadas no objetivos si tu amenaza es de 35 o más. Juego con las minas de Moria. Y aquí, sala de muchas columnas. Una amenaza, 6 de progreso, subterráneo. La sala de muchas columnas recibe más una amenaza por cada sala de muchas columnas que haya en juego. Sombra, el enemigo atacante recibe más un ataque o bien 2 de ataque si tu amenaza es 35 más. Y habrá un montón. 1, 2, 3 y 4. Escalera en tinieblas, 4 amenazas, 2 de paso de progreso, subterráneo, obligado. Después de que la escalera en tinieblas sea explorada, descarta la primera carta del mazo de encuentro. Si esa carta es un lugar, añádelo al área de preparación. Antigua sala de guardia, 3 de amenaza, 3 progreso, subterráneo. Mientras la antigua sala de guardia sea el lugar activo, cada enemigo en juego recibe -1 de ataque. Viaje. Descarta la primera carta del mazo de encuentros para viajar aquí. Cada jugador aumenta su amenaza en X, donde X es la amenaza de la carta descartada. Está guapísimo, ¿eh? Súper temático, muy bien. Traiciones. Venga, se acercan. Maldito 2. Al ser revelada, añade la pila de descarte de encuentros al mazo de encuentros y barájalo. Descarta cartas de encima del mazo de encuentros hasta que descartes X enemigos, donde X es el número de jugadores de la partida. Añade sus enemigos a la zona o al área de preparación. No podemos salir. Al ser revelada, cada jugador asigna X puntos de daño entre personajes que controle, donde X es el número de personajes agotados que controle. Esto puede ser terrible. Sombra. Asigna X puntos de daño entre personajes que controles. X es el número de enemigos enfrentados a ti. Uf, es el dolor esta carta, ¿eh? Es terrorífica. Fisura profunda. Riesgo. Peligro. Al ser revelada, retira de la misión un personaje de controles y descarta la primera carta del mazo de encuentro. Si la voluntad impresa del personaje es menor que la amenaza de la carta descartada, descarta el personaje. Uf, madre mía. Madre mía. ¡Tú, qué estúpido! Maldito 1. Al ser revelada, retira una ficha de daño de Boom 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 o el Balrog realiza un ataque si es posible. Sombra. Si este ataque destruye un personaje, revela una carta de encuentro. La sombra del miedo. Carga. Maldito 1 y oleada. Al ser revelada, hasta el final de la ronda trata el cuadro de texto impreso de cada personaje en juego como si estuviera en blanco, excepto los rasgos. Sombra. El personaje defensor no contribuye con su defensa. Otra carga. Perseguidos por el enemigo. Maldito 1 y oleada. Al ser revelada, cada enemigo que no esté en el área de preparación y esté enfrentado a un jugador hace un ataque. Sombra. El enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Otra carga. Abrumado por la pena. Desesperación. Preparación. Añade abrumado por la pena al área de preparación. Obligado. Después de que un personaje sea destruido, si abrumado por la pena no está vinculada, vincúlasela a un héroe. Cuenta como una carta vinculada de estado con el siguiente texto. Obligado. Después de que un personaje que controle sea destruido, agota al héroe vinculado. Hasta el final de la ronda, el héroe vinculado no puede prepararse. Y herida severa, que también la habíamos escuchado antes. Es una carga. Herida, preparación. Añade herida severa al área de preparación. Obligado. Después de que un héroe sufra daño, si herida severa no está vinculada, vincúlasela a ese héroe. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto obligado. Después de que el héroe vinculado se agote, inflígele un punto de daño. Y hasta aquí Moria, ¿eh? Venga, seguimos. Llegamos al último escenario de esta caja de campaña de saga. El Señor de los Anillos, parte 6. La disolución de la comunidad. Cuando Frodo acaba por el río Anduin, él solo, bueno, con Sam. Preparación. Comenzando por el jugador inicial, cada jugador elige una de las siguientes cartas de ayuda. Vial de Galadriel, 3 cabellos dorados, cuerda de Lorien o lembas envueltas en hojas y la vincula a un héroe que controle. Los jugadores han recibido las ayudas elegidas. Añade seguidos por la noche y destino funesto al mazo de encuentros y barájalo. Bueno, aquí tenemos las etapas de la misión, pero tampoco os voy a enseñar mucho más. Son un montón, ¿Habéis visto? Y aquí tenemos el objetivo, la elección de Frodo. Perdición. Si la elección de Frodo es descartada, en lugar de eso, revélala. Al ser revelada, toma el control de la ficha de jugador inicial y del portador del anillo, y de todas las cartas vinculadas a él. Vincula esta carta al portador del anillo. Durante el resto de la partida no puedes perder el control de la ficha de jugador inicial. Aquí tenemos al capitán Uruk-hai.
37 coste de enfrentamiento, 3 de amenaza, 5 combate, 2 defensa, 3 vida, orco, Uruk-hai. Resistencia 2, no puede tener cartas vinculadas. Los aliados con menos puntos de impacto impresos que el capitán Uruk-hai no pueden defender contra el capitán Uruk-hai. Sombra. El enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Sí, es majete del capitán. Arquero Uruk-hai. 44 coste de enfrentamiento, X de amenaza, 4 ataque, 1 defensa, 4 de vida. Orco Uruk-hai. Peligro. Resistencia 1. Tiro con arco X. X es el número de jugadores de esta etapa. Al ser revelada, descarta un aliado que controles. ¿Cómo se le funde, Ojo que hay 4, Rastreador Uruk-hai. 33 coste de enfrentamiento, 1 amenaza, 3 de combate, 1 de defensa, 3 de vida. Orco Uruk-hai. Oleada. Resistencia 1. Tiro con arco 1. El rastreador Uruk-hai recibe 2 de combate contra personajes con 2 o menos puntos de impacto impresos. Y como sombra, descarta una carta vinculada al no objetivo que controles. Cazador Uruk-hai, 28 coste de enfrentamiento, 2 de amenaza, 4 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Orco Uruk-hai, peligro, resistencia 1. Al ser revelada, elige a un jugador para que revele una carta de encuentro, o bien el cazador Uruk-hai realiza un ataque inmediatamente contra ti. Estos son majetes, Venga, un lugar. Parth Galen. 2 de amenaza, 4 paso de progreso, río Prado, inmune a efectos de cartas de jugador. Viaje, busca un enemigo en el mazo y la pila de descarte de encuentros y añádelo al área de preparación para viajar aquí. Baraja el mazo de encuentros. Mientras Parth Galen esté en juego, los jugadores no pueden ganar la partida y tiene victoria 1. Sitial de la visita, 1 amenaza, 6 pasos de progreso, colinas. Inmune a efectos de cartas de jugador. Respuesta: cuando el sitial de la vista sea explorado, busca una carta de carga en juego en el mazo de encuentros o en la pila de descartes de encuentros y retírala de la partida. Baraja el mazo de encuentros. Si estás jugando en modo de campaña, retira esa carga de la reserva de campaña. Victoria 1. Muy guay. Los Argonath. X de amenaza, 2 pasos de progreso, río, inmune a efectos de cartas de jugador. X es el número de jugadores de la partida. Los jugadores no pueden viajar aquí mientras Sarngevir esté en juego. Mientras los Argonath sean el lugar activo, sáltate la fase de combate. Victoria 1. Sarngevir, 3 de amenaza, 4 pasos de progreso, río, inmune a efectos de cartas de jugador. Obligado, cuando Sarngevir sea explorado, inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Victoria 1. El río Anduin, 2 de amenaza, 5 pasos de progreso, río. Mientras el río Anduin esté en el área de preparación, gana el siguiente texto. Obligado, al final de la fase de viaje, cada jugador que esté en esta etapa aumenta su amenaza en 1. A continuación, el río Anduin se mueve al área de preparación de la izquierda si es posible. 2, 3, 4. Ribera Boscosa, 3 de amenaza, 4 pasos de progreso, río Bosque. Mientras la Ribera Boscosa esté en el área de preparación, gana tiro con arco 2. Viaje, busca un enemigo en el mazo y la pila de descarte de encuentros y añádelo al área de preparación para viajar aquí. Baraja el mazo de encuentros. Laderas de Amonen, 3 de amenaza, 3 pasos de progreso, bosque, colinas, viaje. Un jugador de esta área de preparación debe enfrentarse a un enemigo de cualquier área de preparación para viajar aquí. Como veis, nos está hablando que tenemos varias áreas de preparación en esta etapa. Sombra. El enemigo atacante recibe +1 de ataque o bien +2 de ataque si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante. Traiciones, venga, amenaza creciente, peligro. Al ser revelada, mueve un enemigo enfrentado a ti al área de preparación del jugador inicial, o bien amenaza creciente, gana maldito 2 y oleada. Sombra, después de este ataque, mueve el enemigo atacante al área de preparación del jugador inicial. Orcos de la mano blanca. Al ser revelada, retira todo el daño de cada enemigo que esté en esta etapa. Cada enemigo que esté en esta etapa recibe +1 de amenaza, +1 de ataque, +1 de defensa hasta el final de la ronda. Sombra. Si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante, este ataque se considera sin defensores. Flechas de plumas negras. Al ser revelada, hasta el final de la ronda, suma 1 al total de tiro con arco en esta etapa por cada aliado que haya en esta etapa en ese momento. Sombra, el enemigo atacante recibe +1 de ataque o bien +2 de ataque si el personaje defensor tiene menos puntos de impacto impresos que el enemigo atacante. Sucumbid al mal o sucumbido al mal, corrupción. Al ser revelada, vincula esta carta a un héroe que no sea de la comunidad y muévelo al área de preparación del jugador inicial. Cuenta como una carta vinculada de estado con el texto. El héroe vinculado pierde el tipo de carta de héroe y gana el tipo de carta enemigo con amenaza igual a su voluntad y coste de enfrentamiento igual a su coste de amenaza.
Si sucumbido al mal es descartada, devuelve el héroe vinculado bajo el control de su propietario. Y aquí tenemos unas cuantas ayudas que ya nos hacían falta. El vial de Galadriel, 0 de coste, ayuda, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe, acción, añade vial de Galadriel a la zona de victoria y retíralo de la reserva de campaña para dar a cada enemigo enfrentado a ti -4 de ataque hasta el final de la ronda. Victoria 3. ¡Buah! 3 cabellos dorados, coste 0, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe, acción, añade los 3 cabellos dorados a la zona de victoria y retíralos de la reserva de campaña para disminuir la amenaza de cada jugador en 3. A continuación, cada jugador roba 3 cartas. Victoria 3. Cuerda de Lorien, coste 0, ayuda, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe, acción, añade la cuerda de Lorien a la zona de victoria y retírala de la reserva de campaña para dar a cada lugar en juego del área de preparación -2 de amenaza hasta el final de la fase. Victoria 3. Lembas envueltas en hojas, coste 0, objeto regalo, preparación, vincula esta carta a un héroe, acción, añade las lembas envueltas en hojas a la zona de victoria y retíralas de la reserva de campaña para preparar a todos los héroes en juego. Victoria 3. Y ahora empezamos con lo malo, las cargas. Seguidos por la noche, peligro oleada, al ser revelada pone en juego el primer enemigo de la pila de descarte de encuentros enfrentado a ti. Destino funesto, desesperación, peligro oleada, al ser revelada vincula esta carta a un héroe que controles, cuenta como una carta vinculada de estado con el texto obligado, después de que un personaje de controles sea destruido, aumenta tu amenaza en 2. Y hasta aquí, chicos, me parece que tiene una pintaza espectacular. Por último, vamos con... Bueno, pues hay unos conjuntos de encuentros modulares, ¿no?, que están aparte. Entre ellos, el anillo único. El anillo único es un artefacto objeto anillo que dice... Preparación. El jugador inicial reclama el anillo único y lo vincula al portador del anillo. El héroe vinculado no cuenta para el límite de héroes. El jugador inicial gana el control del héroe vinculado. Si el anillo único abandona el juego, los jugadores pierden la partida. Claro que sí. Luego tenemos aquí, ya veis, según el simbolito, son distintos conjuntos de encuentros modulares. Y aquí tenemos este, me parece que es Nazgûl, me parece que era este. Confirmado, los Nazgûl. Tiene 45 coste de enfrentamiento, 5 amenazas, 6 ataques, 5 defensa, 9 de vida. El Rey Brujo Nazgûl, inmune a efecto de las cartas de jugador. El Rey Brujo recibe -30 al coste de enfrentamiento mientras el anillo único esté agotado. Los personajes con 1 de voluntad o menos no pueden defender contra ataques realizados por el Rey Brujo. Espectro del anillo, 35 coste de enfrentamiento, 3 de amenaza, 5 ataque, 4 defensa, 5 de vida. Nazgûl no puede tener cartas vinculadas que no sean Morgul. Obligado, cuando el espectro del anillo ataque, adjudícale una carta de sombra adicional si el anillo único está agotado. Como sombra, devuelve esta carta al mazo de encuentros y barájalo. Y esto tenemos varios. Hoja pálida, Morgul, es una traición, oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a un enemigo Nazgûl en juego si es posible. Cuenta como una carta vinculada de arma, con el siguiente texto. Límite de 1 por enemigo. El enemigo vinculado recibe +1 de ataque y no puede recibir daño que no sea de combate. Poder en su terror. Al ser revelada, cada aliado recibe -1 de voluntad hasta el final de la ronda. Inflige 2 puntos de daño a cada aliado con 0 de voluntad. Sombra, descarta una carta vinculada, no objetivo que controles. Y un lugar, país sin caminos, 2 de amenaza, 3 de progresos. Bosque, el país sin caminos recibe +4 puntos de misión mientras esté en el área de preparación. Sombra, después de este ataque, el enemigo atacante se enfrenta al siguiente jugador y luego realiza un ataque. Habré dicho 3 progresos, bueno, son de misión, ¿vale? Y por cierto, este conjunto modular se llama Cazados, me parece, o Cazado. Y bueno, tenemos ahí 3... Grito penetrante, una traición, peligro. Al ser revelada, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros un enemigo Nazgûl. Añádelo al área de preparación o bien ponlo en juego enfrentado al jugador inicial. Baraja el mazo de encuentros. Como sombra, el enemigo atacante realiza un ataque adicional después de este. Este nuevo conjunto de encuentros son los jinetes negros y dice Corcel negro, Morgul, oleada. Al ser revelada, vincula esta carta a un enemigo Nazgûl en juego si es posible. Cuenta como una carta vinculada de montura con el siguiente texto. Límite de 1 por enemigo. El enemigo vinculado recibe -10 a su coste de enfrentamiento y gana el siguiente texto. Obligado, al final de la fase de recuperación, devuelve el enemigo vinculado al área de preparación. Brutal los caballos. Cómo molan. Y aquí tenemos, galopaban como un viento.
Al ser revelada, devuelve todos los enemigos Nazgûl enfrentados al área de preparación. Si ningún enemigo fue devuelto al área de preparación por este efecto, galopaban como un viento, gana oleada. Como sombra, devuelve el enemigo atacante al área de preparación después de este ataque. Atracción del anillo, oleada. Al ser revelada, el jugador inicial debe agotar el anillo único o bien aumentar su amenaza en 3. Y como sombra, el enemigo atacante recibe +1 de ataque o +2 de ataque si el anillo único está agotado. Y ya está. Hasta aquí. Eso sí que son todas las cartas. Venga, vamos a ir despidiendo. Pues hasta aquí, chicos. Ya veis que tiene toda la esencia. No os he querido desvelar lo que son las misiones para no, bueno, spoilearos esa parte, ¿no? Para que tengáis algo de sorpresa. Pero bueno, a ver, que todos hemos leído El Señor de los Anillos, estamos comprando la expansión de saga y que esto es la primera película, por decirlo de alguna manera. Y por lo que habéis visto, es más, o yo lo asemejo más a la primera película que, digamos, a la primera parte del libro, porque hay cosas que están obviadas, ¿no? Vamos, se nota a la legua. Tienes aquí, pues eso, salen de la comarca, llegan a Bree, huyen por el vado, están en Rivendell, van a Moria y Río Anduin. Está bastante claro. Entonces, con muchas ganas de probarlo, la verdad, está guay. Tiene pintaza, pero bueno, como no tengo mucho tiempo últimamente, pues no sé lo que podré hacer, pero se intentará. Básicamente, sabéis que sigo por ahí sacando de vez en cuando partiditas de Angmar, así que bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Venga, sin más, vamos despidiendo. Y hasta aquí el abrimos de este pedazo de expansión de saga del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, ya sabéis. Es flipante, nos tiene enamorados este juego, ¿eh? Como siempre, esperamos que os haya sido útil el vídeo. Darle like, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicad Rewind.